Bendiciones, hermanos y amigos, estamos listos para continuar con nuestra serie de Josué el Conquistador. Una vida victoriosa en tiempos difíciles, cómo vivir una vida victoriosa. Y estamos estudiando el libro de Josué y vamos a ver el estudio número 12 en este día. Al final estaremos orando por las peticiones y las necesidades. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Venimos a ti con un corazón dispuesto, con un corazón disponible a escuchar tu voz, Señor. Danos oído para oír y corazón para retener. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Josué, capítulo 7, dice la escritura: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de los de Ai. El tema de esta lección número 12 es: huyeron de los de Ai. Ai con H, H-A-I, Ai. Así se llamaba el pueblo, la ciudad, no que estaban ahí en ese lugar o en ese momento, sino que así se llamaba la ciudad. Venían de conquistar una ciudad amurallada, una ciudad que era indestructible aparentemente ante los ojos humanos, pero el poder sobrenatural de Dios al rodear la ciudad, darle 7 vueltas, una vez por día y 7 veces el último día, y luego gritaron, y al gritar Dios derrumbó los muros de Jericó. Pero vemos aquí que el Señor había enviado un grupo de espías para Ai, y el Señor envió ese grupo, como Josué siempre hacía. Moisés envió a 12 espías, y luego Josué envió a 2 espías para sondear la ciudad de Jericó. Ahora envía a otros espías para ver la ciudad de Ai. Entonces, cuando vienen, hay un reporte, dicen: es una ciudad muy pequeña, no necesita ir todo el ejército de Israel, con 2,000-3,000 soldados que vayan es suficiente para sitiarla y derrotarla. Entonces, Josué, al tener cierta información, tomó cartas en el asunto. Dios le habló a Josué cuál era la situación y por cuál habían sido derrotados. Josué dio instrucciones cómo desenmascarar, cómo sacar a luz el responsable, porque cuando pasa algo, una tragedia o una situación, más bien dicho, siempre, cuando hay un fracaso, siempre tiene que haber un causante. O tiene que haber una razón, el por qué. Y el Señor le revela a Josué cómo hacer el proceso y sacar a luz para descubrir a quién fue el que falló o el que hizo lo que no debía de hacer. Vemos ahí que Josué cita a Acán, el hombre, uno de los líderes del pueblo, ¿verdad? Un soldado, un jefe. Número 1, el fracaso. ¿Cómo es que fracasamos cuando nosotros se nos da una encomienda, una tarea, una asignación? ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser fracasados o fracasar, no lograr el éxito, no lograr la victoria, no lograr el propósito, no lograr la meta? Se puede llamar fracaso. Hay diferentes clases de fracasos. Pero vemos aquí que el pueblo de Israel en la guerra, en lo tocante a conquistar, ya habían conquistado Jericó, una ciudad imponente, una ciudad amurallada, una ciudad que era imposible humanamente, pero el poder sobrenatural de Dios intervino y fue derrotada. Entonces ellos aumentó su fe, su confianza, su seguridad en el Dios de ellos para enfrentar cualquier reto. Y cuando sondearon la ciudad de Ai, se dieron cuenta que era un pueblo pequeño, que no tenía muchas fortalezas y que iba a ser difícil. Y si Dios le había dado una ciudad amurallada, imponente, esta era pan comido para el Señor. Pero vemos ahí en el capítulo 7, verso 4, dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, de los cuales huyeron delante de los de Ai. Ahora, vemos en el versículo 1:
Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y de la ira de Jehová, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Pero siempre hay peros en la vida. Nosotros somos muy buenos para poner pero. Y a veces el fracaso o la causa del fracaso de muchos son los peros. Siempre presentan en sus fracasos, pero fui muy inmaduro para tomar esa decisión o para relacionarme con esa persona. Pero actué emocionalmente. Pero fue muy ligero, pero no lo pensé bien, pero no hablé sin pensarlo, pero no lo sabía, pero no me dijeron, pero creía que era mejor, pero me equivoqué, pero. Siempre ponemos de excusas, tenemos que aceptar cuando nosotros nos equivocamos. El fracaso es nuestro cuando nosotros tomamos la decisión equivocada, cuando nosotros entramos en una empresa o en una relación sin pensar las consecuencias, sin pensar los pros y los contras. A veces somos muy emocionales o muy inocentes y nos dejamos llevar por la confianza y después, ¡pum!, nos damos cuenta. Acán hizo toda a la nación responsable de su pecado, la puso bajo maldición. Su acción equivocada afectó a su pueblo, a su tribu, que era la tribu de Judá, a su familia, a su casa, a los varones de su casa, a él y a todo lo suyo. Cuando el Señor le dice a Josué, antes de entrar a Jericó, le dijo, yo les he entregado a Jericó. Van a rodear la ciudad, pero no van a tomar nadie del anatema. Todo lo que era maldito por Dios y no podía tomarse personalmente. Tenía que llevarse al templo y dejarse ahí como trofeo de guerra, como botín de guerra para el Señor. Pero si alguien lo tomaba personalmente, se convertía en maldición. Y no solamente traía maldición a su vida, sino a su casa y a su tribu, que era la tribu de Judá. Entonces, una sola persona puede hacer mucho daño a la obra de Dios, a una congregación, a un concilio, a una familia, a una empresa, a una compañía, a una ciudad. Una persona puede hacer la manzana podrida que puede contaminar a todos los demás. Por eso qué importante cuando Dios nos da una tarea, una asignación, te dice, yo les voy a dar la victoria, yo voy a ir con ustedes, pero no tomen del anatema, porque el que tome va a haber un juicio, una recompensa negativa, desgraciadamente. Hay un dicho popular que por un clavo se perdió una herradura se perdió un caballo se perdió un jinete, y un jinete se perdió la batalla, y una batalla perdió una guerra. Entonces, una persona, así como un clavo de una herradura, se puede ir en una cadena de consecuencias que pueden hacer. El fracaso es una mala decisión. El fracaso es una desobediencia. El fracaso es algo que nos puede llevar a la ruina si nosotros no reflexionamos y accionamos a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Vamos a cometer errores en la vida porque somos humanos, como esposos, como padres, como hijos. Pero tenemos que aprender a enderezar nuestra barca, a reconocer que hemos fallado y que nos hemos equivocado y enderezar y ponernos a cuenta. La Biblia dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás en el camino. No vaya a ser que te entregue al juez y el juez al alguacil y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. En otras palabras, mientras estamos en la vida tenemos que estar a cuentas, porque cuando una persona muere sin Cristo, muere sin ponerse a cuenta, hay consecuencias eternas.
En el capítulo 3 dice, no fatigues a todo el pueblo yendo ahí porque son pocos. Josué había sondeado la ciudad de Ai, se había acordado como militares que eran, que el grupo de soldados no eran suficiente y no estaban tan entrenados o capacitados para pelear con el ejército, contra el ejército de Israel, que eran hombres experimentados ya, y Dios estaba con ellos. Entonces subieron al pueblo como 3,000, de los cuales huyeron de los cuales huyeron delante de los de Ai. Ahora, imagínense, van confiados, van diciendo, los vamos a derrotar, venían con una inspiración, una motivación de logística, ya habían vencido a Jericó y ahora venían con un ánimo, una motivación, una inspiración. Y decir, este pueblo tan pequeño no nos va a hacer resistencia, en un 2x3 los vamos a derrotar, los vamos a noquear fácilmente. Pero no hay enemigo pequeño. No porque el adversario sea menos, debemos de menospreciarlo, sino por el contrario, tenemos que tener más precaución porque no sabemos qué tan difícil puedan ser. La derrota siguió a la victoria anterior con la conquista de Jericó. Los fracasos de la fórmula del éxito se rompen fácilmente. La experiencia no les garantizó el éxito ante una empresa menor que las tomó a Jericó. A veces nos confiamos de más y por confianzudos somos derrotados. Perdemos. 36 hombres de los de ahí fueron muertos. Dice en el versículo 5, los de ahí persiguieron a los israelitas y mataron unos 36, mientras que en Jericó no hubo ni un muerto, que era más difícil, el oponente más resistente, más preparado, más capacitado, y aparentemente estos 36 murieron y no solamente quisieron huir a 3,000 hombres de guerra. Entonces dice en el verso 5, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Se aguaron todos, se desinflaron. ¿Por qué? Porque ¿cómo pudimos derrotar un ejército tan poderoso y ahora un ejército tan pequeño, tan insignificante nos sacó corriendo? Y tuvieron temor, tuvieron miedo. Las emociones un día están en el éxito, en la gloria, en la manifestación, así como Elías en el Carmelo, fuego descendió, los profetas de Baal, y después viene Jezabel y te dice, voy a quitarte la cabeza, y salió huyendo, lleno de temor y de miedo. Las emociones fluctúan y nosotros tenemos que tener un balance. Nuestro balance es Dios. Dios es el que tiene que tener nuestras emociones en control. Hoy puedo estar feliz, hoy puedo estar triste, pero Dios es la roca, es mi ancla, es mi fundamento, es mi refugio donde yo tengo que sostenerme tanto en los momentos de éxito, en los momentos de motivación, de inspiración, como en los momentos más bajos y más vulnerables que yo pueda llegar a tener en mi vida. Para eso es el Señor, nuestro guía, nuestra roca. Gloria al Señor. El corazón desfalleció. Cuando tenemos un fracaso, viene el desánimo, viene la desilusión. El fracaso nos susurra en nuestros oídos y nos dice, ya ves, no sirves para nada, eres un inútil, eres un fracasado, nunca lograrás nada. Siempre el enemigo va a traer a memoria aquellos dichos de aquella gente que te menospreció, aquella gente, aleluya, que no te dio el valor que tú te devaluó en la vida, que no te dio el valor que tú te mereces. Pero recuerda,
Somos nuevas criaturas en Cristo y Cristo nos dio valor porque fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cristo nos da el valor suficiente, el valor necesario, aun cuando fracasamos, aun cuando somos derrotados. Por eso Jesús dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él nos ofrece descanso, Él nos ofrece fuerzas en esos momentos cuando los necesitamos. El que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa la condición que los encontremos, Él está dispuesto que en el fracaso, que en la derrota, que en la decepción, Él nos abrace. Aunque tu padre y tu madre te desampararen, con todo Jehová te recogerá. Entonces vemos que cuando hay fracaso, cuando hay decepción, Dios nos da oportunidad y tenemos que venir a Él. Judas fue y se ahorcó porque no buscó la confianza y la esperanza. Sin embargo, Pedro vino al Señor y le dijo: Señor, tú lo sabes. El fracaso. ¿Por qué fracasó el pueblo? Por tomar lo que no debería de tomar, por no obedecer. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué hay causas de nuestra derrota? Por nuestra desobediencia. Número 2, la revelación. Capítulo 7, versículo 10 dice: Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Josué, al escuchar que habían sido derrotados, se tiró al piso y empezó a lamentarse. Los judíos tienen una manera de hacer cilicio, luto, duelo, lamento. Se rasgan las vestiduras. Es una expresión de que mi corazón está rasgado, está roto por causa de la vergüenza y de ser derrotados. Entonces estoy enseñándole a los demás cómo me siento en mi interior. Y rasgó y se echó ceniza y se tiró al piso. Y el Señor le dice: ¿qué estás haciendo ahí en el piso? ¿Por qué te estás lamentando, Josué, por la derrota? Porque Josué estaba diciendo: Señor, tú nos dijiste que íbamos a conquistar, que íbamos a ganar. ¿Cuántas guerras espirituales no estamos peleando solos? Son nuestras guerras, no son las guerras de Dios. Peleamos con nuestra cuenta y no porque Dios nos ha ordenado o dirigido de la misma. Ahora, Josué los envía y no le pidió la consulta al Señor. Él se confió. Y a veces nosotros pensamos que porque tenemos capacidad, tenemos habilidad, tenemos cierta clase de estudios, podemos solo salir adelante. No necesitamos a Dios, no necesitamos a nadie. Yo lo puedo hacer. Estamos equivocados. Jesús dijo algo: sin mí nada podéis hacer. Aquí no se trata de habilidades, aquí no se trata de capacitaciones o títulos que podamos tener. Es cuando Dios nos llama, Dios nos escoge, Dios nos capacita y Dios nos envía. Lo más importante es tener la aprobación y el respaldo de Dios. Los títulos salen sobrando. La elocuencia sale sobrando. Lo más importante es el respaldo de Dios. Y Josué pensó: ya los vencimos a Jericó, vamos a enviar este grupito. En vez de decir: Señor, ¿qué hemos hecho? Enviamos, ¿cuántos enviamos? El Señor le hubiera dicho: hey, algo no está bien. Primero examínense. Háganse una evaluación a ver cómo están sus corazones. Verso 8 dice: ay, Señor, te diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque la gente iba a pensar: entonces ya Dios les dio la espalda. ¿Qué tan poquito les duró el gusto? ¿Qué tan poquito les duró la fama? ¿Qué tan poquito Dios los respaldó? Ahora primero les da éxito y ahora los abandona. En el verso 9 dice: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vemos aquí que Josué estaba muy interesado en qué iban a decir de Dios. Josué hace algo similar a lo que hizo Moisés.
Moisés está 40 días en el monte, orando, buscando, hablando con el Señor, haciendo Dios estaba le estaba dictando la tabla de la ley. Y cuando desciende, el pueblo se empezó a pervertir. Y se rebeló día con día mientras iban en el desierto. Y el Señor se enojó y dijo: Moisés, voy a matar a toda esta generación, a este pueblo, y te voy a levantar una congregación nueva, gente nueva. Y Moisés le dijo: Señor, si los matas a ellos, ¿qué van a decir la gente? ¿Que no nos pudiste sacar del desierto? ¿Que nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto y no nos pudiste sacar y por eso los mataste? ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué reputación vas a tener tú ante los ojos de los demás? Y Moisés interviene a tal manera que nadie ha intervenido más que solamente Jesús, que dijo: Señor, si no los perdonas a ellos, bórrame a mí del libro de la vida. ¿Sabe qué estaba pidiendo Moisés? Que Moisés borrara su nombre del libro de la vida y que lo enviara juntamente a la condenación, como a todos estaban destinados. Y dijo: no, Moisés, no lo voy a hacer. Y Dios fue tocado. Ahora Josué le dice: Señor, ¿qué van a decir de ti? Los amorreos, los heteos se van a reunir y nos van a rodear. En el verso 2, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Tú por qué te pones en ese rostro? A veces nos quedamos y nos postramos lamentando, llorando por la derrota. Y el Señor dijo: levántate. ¿Qué estás haciendo ahí? No es tiempo de estar ahí llorando, no. Levántate y ponte en movimiento, ponte en acción. Ármate, agarra los pedazos y vuélvelos a armar y empieza de nuevo. Una derrota no significa que somos derrotados. Derribados, mas no destruidos, dijo el apóstol Pablo. Entonces, en el versículo 11 dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. La acusación de Dios con Israel. Aquí está el meollo del asunto. Aquí Dios le revela a Josué la causa de la derrota. ¿Por qué fueron derrotados? ¿Cuál fue la razón por la cual fueron derrotados? A veces nosotros venimos y decimos: pero ¿por qué mi hijo salió así? ¿Qué hice mal? Quizás no cometiste ninguna equivocación, sino que hay momentos en la vida que los hijos, todo ser humano tiene derecho al libre albedrío. Y cuando uno crece y es adulto, toma sus propias decisiones. Y ya uno no puede hacer nada. A veces, si no corregimos, si no amonestamos, si no hicimos la disciplina en su momento, entonces en cierta parte somos responsables. Pero el Señor le dice a Josué: levántate. No es tiempo de llorar, no es tiempo de lamentarte. Aquí está la razón. Israel ha pecado. Primero, habían pecado contra Dios. El fracaso, la derrota, es cuando nosotros pecamos, fallamos, le desobedecemos a Dios. Segundo, han quebrantado mi pacto, su promesa, su integridad, su palabra. Había dicho: no toquen nada que yo les mandé. También han tomado anatema, han robado. Y hasta han hurtado y han mentido. Tercero, mintieron, robaron, mintieron. Y cuarto, lo han guardado en sus enseres. Esta es una acusación. Quebraron su pacto, tomaron del anatema, mintieron y lo han guardado entre sus enseres. Lo escondieron entre sus pertenencias. Luego Dios le da instrucciones precisas. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga cuando nosotros somos unos ladrones. Por ejemplo, mire.
La Biblia habla del diezmo en Malaquías y habla de la maldición. Y muchas veces nosotros, al robarle a Dios, nos estamos robando la bendición de Dios bendecirnos y prosperarnos a nosotros. A veces queremos, Señor, bendíceme con un nuevo trabajo, bendíceme con nuevas finanzas. Pero si nosotros no somos fieles al Señor, Dios no puede bendecir algo que ya está maldecido. Malaquías 3:10 dice, malditos sois con maldición, porque la nación me ha robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Entonces, cuando nosotros no le damos a Dios lo que es de Dios, ¿para qué? Porque Dios nos quiere bendecir. Dios quiere probar nuestra fe. Entonces, cuando nosotros le damos el 10 o el 20 la ofrenda, Dios está probando nuestro corazón para que no nos llenemos de avaricia, pero no nos contaminemos con codicia, que no nos llenemos de tantas cosas que nos roba el materialismo y las cosas temporales. Entonces, el Señor nos pide algo, es porque nos va a dar algo mejor. Dios le da instrucciones para santificarse para el próximo día. El problema era la maldición, el anatema. Tenían que hacer una investigación por tribu, familias y casas, y así van a descubrir al culpable. Tenían que ajustar al culpable, a él y a todo lo que tenían. Capítulo 7, versículo 13 al 15, dice la Escritura. Levántate, santifica al pueblo, que el pueblo se limpie, se purifique. Y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así. Santifíquense. ¿Qué santificar? Es apartarse de aquello que contamina, aquello que no le agrada a Dios, aquello que desagrada a Dios. Porque hay maldición en medio de ti, en medio del pueblo. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de nosotros. No vas a tener victorias en tu vida, no vas a conquistar ciudades, no vas a poseer la tierra prometida hasta que elimines y remuevas la maldición que está en medio de ti. ¿Y cómo la vas a quitar si no sabes dónde está? Y no sabes qué es la causa de la maldición. Sigue diciendo, hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros, y os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Entonces era como un tipo de tómbola, ¿verdad? Que iba cayendo la suerte, pero Dios iba guiándolos, iba dirigiéndolos, que la tribu, las familias, los hogares y las casas. En el versículo 20 dice, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así ha hecho. Vemos aquí que a Acán le cayó la suerte a Acán. Y Acán reconoció que él había cometido el pecado, que él había, cómo había hecho. Dice, y así he hecho, con lujo de detalle, le dice a Josué, lo agarré, lo envolví, lo enterré en mi casa para que nadie se diera cuenta. Verso 21. Un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Los escondió bajo tierra en medio de su tienda. La codicia es el deseo incorrecto, inmoral, no ético, de desear lo que no le pertenece, lo que es de otro. Lo que Dios prohíbe en su palabra es ver algo y desearlo hasta el punto de poseerlo sin importarle los efectos y consecuencias de estos. Muchas veces pensamos que al tomar y codiciar
lo que es incorrecto, lo que no nos pertenece, no nos va a caer a nosotros. Recuerde Deuteronomio 28, 27, dice, maldito será hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos ahí, el envidioso ve algo y quiere lo mismo. El codicioso ve a otro y busca tenerlo. La envidia de ver desea lo que ve, lo codicia de desear a tomar. Cuando la envidia y la codicia son siamesas pecaminosas, cuando están asociadas hacen mucho daño. Codiciar es apasionarse con el deseo de querer algo que le pertenece a otro. Por eso la Biblia en los mandamientos dice, no codiciarás. A veces la gente codicia, desea y desprestigia y pisotea a otros con tal, difama a otros con tal de ellos tenerlo. Qué horrible y qué feo es cuando uno no puede ser feliz con lo que tiene. Por eso el apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Pablo a Timoteo le dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¡Qué maravilloso! Pero cuando la gente se llena de codicia y amontona y amontona y amontona y ya la casa no hay ni espacio, nomás para tener y acumular y no disfrutar. Muchas veces el menos es más. Y vemos aquí que el Señor le dijo a Josué, que enviaran personas a la tienda de Acán, y ahí encontraron el anatema en el verso 23. Encontraron el cuerpo del delito. Acán y toda su familia, sus hijos, su ganado, su tienda, todo fue llevado al valle de Acor. ¿Por qué has turbado a Israel? Josué le dice, ¿por qué has turbado a Israel? Por tu culpa, 36 soldados murieron. Vinieron 3,000 hombres huyendo. El pueblo está todo en el corazón aguado. ¿Por qué has turbado? Túrbete Jehová. Su casa, su familia, su descendencia, todo fue lapidado. Fueron muertos a pedradas. Era la ley. Lapidados. Con apedreamiento, murieron. Túrbete Jehová en este día. El que turbó fue turbado, lo que se siembra se cosecha. Hay una ley que Dios estableció. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Alguien dijo por ahí en estos días, nadie se va de esta vida sonriendo sin pagar lo que debe o lo que hizo. Es muy importante. Josué encontraron culpable a Acán y por la causa de su pecado maldijo a su hogar, a su familia, a su descendencia, y toda su descendencia murió en un solo día. Todas sus pertenencias fueron quemadas. Nadie se quedó ni con un recuerdo de Acán por causa de tomar lo que no le corresponde. ¿Sabes lo que es desarraigarte de la tierra? Que no haya memoria de ti, que no haya ningún descendiente de ti. Qué triste. Personas que vivieron vidas codiciosas y traicioneras pueden acabar solos y sin descendencia. Por eso hicieron un montón de piedras. Cuando alguien moría, amontonaban piedras como un monumento, un recordatorio. Pero sin embargo, este no era un monumento a su memoria, sino un desprecio a su memoria. Qué tremendo. Cuando una persona muere, se le va a rendir el honor y decir, fulano de tal fue un buen padre, un esposo, que sí lo fue. Pero qué triste es no ir. Recuerdo un funeral de una pareja. Primero murió el esposo, un anciano. La iglesia estaba llena. ¿Por qué? Porque era muy conocido, muy humilde, muy sencillo y muy querido por el pueblo. Pero cuando murió la esposa, a los años después,
nadie estaba en el panteón. Contado con los dedos de las manos eran los que estábamos ahí. La persona que me llamaron para hacer el servicio fúnebre, mi pastor, si usted no hubiera venido con los hermanos, hubiera yo estado sola aquí con el difunto. Pero qué triste es cuando una persona dice mucho, cuando eres recordado con amor y con cariño, o eres simplemente un desprecio a la memoria. Muchos que han obrado mal y han hecho daño a otros, a la obra de Dios, serán recordados siempre por un montón de piedras. El escritor de Josué dice que un montón de piedras en sus días permanece hasta hoy. Todavía ese gran montón de piedras de algunos Acanes permanecen a la memoria de muchos. Aquel valle se le llamó Valle de Acor o Valle de Turbación. Qué triste es no ser recordado ni querido porque no fuiste un buen amigo, un buen hermano, un buen padre, un buen esposo. Como humanos cometemos errores, equivocaciones, pero reflexionamos y reconocemos. Huyeron de los de ahí. ¿Eres de los que huyen? ¿Eres de los que enfrentan? ¿Eres de los que fracasan? ¿O eres de los que agarras la revelación y la pones en práctica para reconocer dónde estuvo el error, dónde estuvo la falla, dónde estuvo la equivocación y hacer las cosas correctamente? Muchas veces vivimos vidas limitadas porque no sabemos administrar nuestras vidas, nuestras finanzas. Y cometemos errores, pero cuando nos damos cuenta dónde está la falla, dónde está el error y encauzamos la ruta, el rumbo y empezamos a administrar y a ahorrar, nos podemos dar el lujo de poder viajar, de poder comprarte ciertos caprichitos o poderte pasear y decir, ¿por qué antes no podía? Porque no sabía, había una fuga, había un error, una equivocación, pero aprendí a no ser derrotado en mis finanzas, a no ser derrotado en mi vida privada, en mi vida personal, en mi hogar. Tú decides si quieres vivir en el valle de la turbación, una vida turbada. Dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Huyeron de ahí, no de ahí, sino de ahí. La ciudad Ai. Para concluir, número 1, el conquistador debe prepararse para ser realista ante el fracaso inesperado a causa de alguien que se le dañe el corazón. Tenemos que realizar que la gente que nos rodea a nuestro alrededor y ser realistas que va a haber gente que su corazón va a cambiar por X razón, porque van a querer anhelar o desear lo que tú tienes y te van a traicionar. Segundo, el conquistador debe ir a la raíz del problema e investigar cuál fue la causa de ese fracaso inesperado. Cuando nosotros cometemos errores y fracasamos, tenemos que ir a la raíz, tenemos que investigar, ¿cuál fue la razón? Ha habido personas que se han ido de nuestra iglesia y después regresan. ¿Por qué regresaron? Porque se dieron cuenta de que fueron engañados, de que no era verdad lo que se decía y por lo tanto reconocen. Y uno entiende que cuando uno comete un error o una equivocación, tiene que ir a la raíz para que las cosas sean mejores y echarle de frente hacia adelante. Porque como pastores, como predicadores, como creyentes, vamos a cometer errores. Estamos en un proceso de aprendizaje y de madurez que el Señor nos va llevando. Y como líderes vamos a equivocarnos. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa haga, prosigo por asir, alcanzar o lograr aquello por lo cual se me alcanzó a mí.
Entonces Pablo decía, no he terminado, no lo he hecho todo todavía perfecto, no lo he logrado ya. Todavía estoy en el proceso de terminar. Entonces para allá vamos rumbo en el proceso. Y número 3, el conquistador debe responsabilizar al culpable del fracaso y removerlo lo antes posible. Como líderes tenemos que reconocer cuando hay un fracaso, quién es el responsable, quién es el culpable y removerlo lo antes posible. ¿Para qué? Para que no se dañe más el asunto, para que el barco no se hunda, para que la misión no se concluya en el fracaso completo, sino que se reflexione y se tomen las riendas a tiempo para rescatarlo y llegarlo al otro nivel. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, Señor, así como huyeron de los de ahí. A veces nosotros huimos, Señor, porque tenemos esqueletos en nuestros closets. Ayúdanos, Señor, a examinarnos antes de entrar a la batalla, antes de entrar en la pelea, hacernos una autoevaluación. Aleluya, para, Señor, que los esqueletos en nuestros closets sean expuestos delante de ti y reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, Señor, para que nosotros, Señor, no seamos avergonzados por el adversario, para que no seamos derrotados por el enemigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, te damos gracias por nuestro hermano Goyo, nuestra hermana Aurelia, Señor, que salieron para Nayarit, nuestra hermana Dorinda. Guarda su entrada y su salida, protégelos, bendícelos, Señor, que disfruten estos tiempos con la familia, Señor. Protégelos de cualquier contagio, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por tu iglesia, fuente de vida eterna. Oramos por cada familia, por cada hogar. Oramos por los pastores, los evangelistas, los misioneros. Oramos, Señor, por mi hermana Cheli, Señor, aleluya. Que tú la protejas, que tú la sanes desde la cabeza hasta la planta de los pies. Pedimos sanidad por nuestra hermana Cheli, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toca desde la cabeza hasta la planta de los pies, sus caderas, su cuello, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oramos, Señor, para que este virus de Omicron sea detenido, Señor, aleluya, que hagamos conciencia y que rápidamente, Señor, seamos responsables al ponernos cubrebocas, Señor, guardar el distanciamiento, Señor, y que cuando alguna persona sienta síntomas, rápidamente se aísle, Señor, para detener esto y empezar y seguir viviendo nuestra vida. Señor, te damos a ti la gloria, te damos la honra, la alabanza y la adoración. Oramos, Señor, por todas nuestras familias en México, Señor, por la familia Morales en México, por Pera, Señor, por Esperanza, por Silvia, Señor, por Rosario, Señor. Oramos, Señor, por sus familias, que tú los guardes, que tú los cuides, que tú los protejas, Señor. Por mi hermana Teresa en Mexicali, Señor, toca su cuerpo, su salud, Señor, su fortaleza. En el nombre de Jesús, por tu llaga, Señor, fuimos nosotros curados, Señor. Por toda mi familia, Señor, por Rosa, Señor, Roselena en Nogales, Señor, por Linda, en el nombre de Jesús en Nogales. Oramos por mis hermanas en Mexicali, en Caléxico, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendiciones.